Hola a todos, mi nombre es Mariana Molano y creo que a todos muchas veces en la vida nos ha pasado que a pesar de que creemos en Dios, como que dudamos de su fidelidad, dudamos que sus promesas se van a cumplir en nuestra vida. A veces de pronto nos cuesta creer que Dios está vivo, que obra hoy en nuestra vida y muchas veces nos experimentamos muy rotos y no sabemos cómo sanar. Entonces, si de pronto algo de esto te ha pasado, yo quiero invitarte a que me acompañes, a que te quedes conmigo en este espacio que vamos a tener, en el que voy a compartir un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida y de lo que he podido aprender de Él y lo que Él me ha podido mostrar y que quizás pueda también edificar tu vida y tu corazón. Para eso entonces quiero empezar con una oración para que todas las personas que se conecten y digamos lleguen a este testimonio puedan recibir algo de Dios, un regalo muy especial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre de bondad, gracias por este día que me regalas, gracias por la vida de Belén que me ha invitado a su canal, gracias por la vida de cada una de las personas que se va a conectar, que quizás va a recibir esta oración. Yo te pido que seas tú enviando a tu Espíritu Santo para que me acompañe, para que me dirija y para que cada palabra que sea dicha sea para tu gloria, para sanar corazones, para tocarlos y para que puedan encontrar un camino de restauración en ti. Mamá María, especialmente en la advocación de María Desatadora de Nudos, yo te pido que nos acompañes en esta tarde, en esta noche o en este día, para que las palabras que Dios quiere poner en este espacio lleguen directo al corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ya les dije, mi nombre es Mariana Molano. Tengo 33 años, cumpleaños el lunes, el 31 de marzo. Eh, Soy esposa, hace muy poco, hace 15 días me casé. Para la gloria de Dios, soy psicóloga, tengo una maestría en familia. Me especializo en temas de sanación interior y mezclo un poco la fe con mi profesión, pero vamos a ver cómo llegué a poder contarles esta integración. Eh, y pues al final los planes de Dios son muy particulares, me permitió pues digamos conocer muchas realidades que también han enriquecido mi propia vida y también pues digamos lo que pues ha sido mi misión hasta ahora. Entonces, quiero empezar como contándoles que soy católica desde que nací. Mi papá, muy lindo, me dio el don de la fe. Siempre fue él quien me inculcó construir una relación con Dios. Iba a misa pues desde chiquitica, o sea, como que todos mis recuerdos los domingos eran en misa. Me confieso desde que me podía confesar, hice mi primera comunión, bien. Pero cuando me preparé para mi confirmación a los 15 años fue el momento como de cambio y transformación, porque en ese momento pues ya yo sentí que Dios era mi Dios, o sea, propio, no el Dios de mis padres, sino como que yo ya podía tener una relación con Él estable, constante, que además Dios obraba y había un llamado para mi vida. Y fue muy especial porque además en esa etapa yo empecé a asistir a una célula cristiana. Entonces, un compañero del colegio era cristiano y él empezó a hacer una célula en la casa de una amiga, que después volvió una de mis mejores amigas de la vida, pero siento que me rescató porque si bien en ese lugar pues yo encontraba también a Dios, pues me iba a perder de una vida sacramental hermosa que me iba a ofrecer la iglesia. Entonces ahí fue como ese llamado ya personal, propio, con nombre propio, que obviamente ahorita yo entiendo que tengo un llamado pues desde que estaba en el vientre de mi madre, pero que al final ya en ese espacio y en ese momento se volvió real y yo dije, yo quiero seguir a Dios, yo soy católica y si voy a confirmar mi fe,
pues no tiene sentido que yo siga viniendo a este otro espacio. Entonces, pues al final yo dejé de asistir a la célula cristiana y empecé a asistir a un movimiento eclesial que fueron los que nos prepararon para la confirmación porque ellos, digamos, los consagrados de esa comunidad, trabajaban en el colegio donde yo estudiaba, entonces su misión en mi ciudad era evangelizar los colegios bilingües. Entonces ahí entré al MBC y ahí duré 13 años de mi vida. Entonces, obviamente han pasado muchas cosas en la vida. Me voy a enfocar en una etapa de mi vida que es casi como desde los 25 hasta ahorita, pero digamos en todo este proceso desde los 15 años me empecé a encontrar con Dios, me empecé a formar mucho más en la fe. Esa era una de las fortalezas de la comunidad y era como la formación. Pero también era una fe muy en la mente, como que yo entendía, irracionalmente sabía, irracionalmente buscaba, pero quizás a veces era difícil bajarlo al corazón, ¿no? Entonces me volví como muy bien formada, pero también como muy racional, ¿sí? De ahí, más o menos a los 19 años, yo empecé a sentir como un cuestionamiento vocacional. Dije, quiero entregarle mi vida a Dios, quiero ser laica consagrada. Hice mi discernimiento vocacional con esta comunidad, pero al final había algo como que no me cuadraba del todo. Y al final dije, no, pues yo voy a seguir pues estudiando, entré a estudiar psicología. Me encantaba la psicología, era muy buena estudiante, era monitora, trabajaba en la universidad, también hacía mucho apostolado, servía para que más jóvenes pudieran encontrarse con Dios. Eso se volvió como una pasión porque al final era como que yo encontré algo tan grande que quiero que todo el mundo lo conozca. Pero era difícil porque mis papás, paradójicamente, no sé por qué, preferían que yo les hubiera dicho, quiero rumbear, quiero salir de fiesta, quiero hacer esto, y no que estuviera en ese lugar metida tanto tiempo, porque obviamente los papás se preocupan y dicen, tú estás en una secta, te estás volviendo fanática, ¿qué te pasa? Eh, Además, yo era muy radical en mis decisiones y era muy rebelde con las cosas de Dios. Como que si Dios me pedía algo, yo lo hacía y lo hacía en demasía. Como que si Dios me pedía, vas a hacer esto, entonces yo me montaba ese proyecto en la espalda y así fuera sola, pues más o menos dejaba la sangre en la arena con tal de cumplirlo. En ese momento, sin duda, pues lo hacía también porque era adolescente, quería aprobación, porque también... em, pues en el fondo me sentía como con amistades, etc., pero también siempre con mucho amor hacia Dios eh, y con mucho deseo de ayudar a los demás. Y por eso también me volví psicóloga, quise estudiar psicología. Entonces, sin duda, cuando le dije a mi mamá lo de la inquietud vocacional y que iba a hacer una promesa de discernimiento, casi se infarta, casi se muere. Y obviamente se me opuso un montón, pero como les digo, yo era súper rebelde, entonces yo decía, pues no me importa, igual lo voy a hacer. Entonces, pues nada, como que al final ahí seguí mi vida con Dios. La vida con Dios me regaló muchas amistades, la etapa de la universidad fue hermosa, preciosa, espectacular. Eh, y también desde muy pequeña yo quería llegar virgen al matrimonio, yo dije, yo quiero vivir en castidad hasta que me case, ¿sí? Y esto porque es importante, más adelante les voy a contar por qué, pero bueno, ese fue como mi intención y fue algo que Dios me puso en el corazón como desde muy pequeña. De ahí entonces, yo me gradué de la universidad, empecé a trabajar en un colegio. Me encantaba trabajar en colegios porque era el lugar en el que yo veía pues a los adolescentes como buscando cómo llenar su vida, cómo llenar su corazón, cómo avanzar. Las familias también como con muchas inquietudes y veía un lugar donde podía ayudar muchísimo y donde también podía llevar a Dios, ¿no? Entonces, obviamente desde ahí mi vida no era normal porque se me abrían puertas que normalmente a otras personas no se les abrían. Como que yo hice mi práctica y como que muchas personas le han hablado a la que era mi jefe sobre mí, justamente por todo lo que gratuitamente hacía para Dios. Después entonces mi cargo no existía, pero entonces cuando terminé mi práctica me quisieron abrir un cargo para que me pudiera quedar. Eso nunca había pasado y pues fue una gracia de Dios. Y eso se los cuento no porque yo sea excelente, buenísima, no, simplemente porque cuando nosotros le servimos a Dios, Dios no se deja ganar en generosidad. Y es muy generoso con nosotros en nuestra vida cuando nosotros también somos generosos con Él. De ahí entonces
Bueno, pasaron varias cosas y yo terminé yéndome a otra ciudad. Era la primera vez que vivía sola. Tuve una crisis con mi comunidad, como que en la comunidad hubo muchos momentos de crisis, pero en ese momento yo sentía que ya no quería estar más ahí. Me hirieron profundamente el corazón, pero pues también a hoy los amo y tengo mucho que agradecerles y tengo vínculo con muchas personas de la comunidad, pero pues en ese momento fue un poquito complejo porque pues estábamos como en un momento difícil, especialmente con el apostolado juvenil. Entonces yo me fui, pero me fui a trabajar a un colegio de ellos en Medellín. Y eso fue una gracia hermosa porque me pude reconciliar, pude volver a amar la comunidad como siempre lo había hecho. Y fue una etapa muy linda, pero también empezó una crisis espiritual. Yo ahí ya tenía 25 años y ahí me entró una angustia como de yo nunca me voy a casar, yo no voy a encontrar a nadie. Obviamente mi mamá me decía que yo estaba loca por no tener relaciones sexuales con nadie, porque yo tenía que probar, porque entonces si no probaba, que me aseguraba que yo iba a disfrutar mis relaciones sexuales, que no había un matrimonio sin que las relaciones sexuales funcionaran, bueno, en fin. Entonces ahí me empezó una angustia, porque yo decía como que, ¿qué tal que yo me quede sola? Obviamente muchos hombres me decían, tú eres todo lo que yo quiero de una mujer, pero pues yo quiero tener relaciones sexuales, no me gusta que seas virgen. Entonces, claro, al final yo empecé como a sentir que si no tenía relaciones sexuales, pues nadie nunca me iba a querer. Tampoco fue como que me lancé, pues, y dije, ay, no, vengan todos e intentemos, no. De hecho, Dios me cuidó porque lo que yo dije fue, pues si llega la persona, eso va a pasar. Pues no llegó la persona y no pasó, gracias a Dios. Pero entonces de ahí, en ese año en Medellín, fue súper bonito, como que seguí sirviéndole a Dios, pero con este tema de la castidad ahí, ¿no? Y de ahí volví a Cali, porque mis papás se separaron después de 26 años, y ahí volví a vivir a la casa de mis papás, que era un desastre, además ellos estaban separando, entonces peor desastre. Estaban en cuartos separados, entonces yo ya no tenía mi cuarto porque mi papá estaba durmiendo en mi cuarto, entonces me tocaba dormir en un colchón en el piso en el cuarto de mi mamá. Obviamente uno ya después de vivir solo, pues no quiere que nadie le dé cantaleta, mi mamá me daba cantaleta todo el día, entonces yo, la verdad, estaba en crisis. Y cuando volví, yo siempre, desde que empecé mi camino espiritual, pues fue en comunidad. Entonces llegué y no tenía comunidad. Entonces fue súper duro porque ahí yo me alejé de Dios. Como que después de 10 años, yo ya llevaba 10 años de camino espiritual. Y esto se los digo porque a veces nosotros somos muy soberbios y nosotros creemos que nunca somos nosotros los que vamos a caer. Que nosotros amamos tanto a Dios que aparentemente tenemos todo resuelto. Que no somos nosotros los que o sea, más bien que nosotros somos los que tenemos las fuerzas para vivir nuestra fe, para avanzar, para decidir cuándo, cómo y de qué manera, pero Dios tiene otros planes y también la batalla espiritual es muy dura y el demonio también sabe exactamente cómo entrar sutilmente para alejarnos de Dios. Entonces, si estás muy seguro de tu fe, es el momento en el que también tenemos que ser lo suficientemente pequeños para saber que siempre estamos en riesgo. Entonces, yo no tenía esa conciencia y tenía una soberbia oculta. Entonces, claro, pues sin duda, empecé todo este proceso y dejé de ir a misa los domingos. Y eso fue garrafal, porque entonces yo iba un domingo, 15 días no, obviamente igual pues me confesaba y comulgaba, pero igual dejé de ir a misa. Obviamente no tenía una relación con Dios constante más que de pronto una oración en la noche antes de dormir. Obvio sabía cómo brillaba Dios y nunca olvidaba cómo brillaba. Entonces era como peor porque era esa sensación de te anhelo, pero estoy muy mal y no quiero buscarte. Y yo no sé por qué los seres humanos cuando estamos mal, justamente cuando más necesitamos a Dios, nos vamos en sentido contrario. ¿Sí? Por vergüenza, porque no sabemos, por lo que sea. Entonces, pues eso fue un poquito difícil, pero de ahí, bueno, y simultáneo a esto, cuando yo volví de la maestría, yo ya estaba acabando perdón, cuando yo volví de Medellín, ya estaba terminando mi maestría y yo tenía una inquietud sobre hacer terapia. Entonces yo decía, hasta que no acabe mi maestría, no quiero hacer terapia porque no me parece responsable. Y yo no tenía pues un mentor o alguien que me enseñara, entonces yo dije, pues voy a hacer mi maestría y de ahí empiezo. Pero me daba mucho miedo, me daba mucho miedo hacer terapia, pero era como un llamado que yo sentía en mi corazón. En diciembre de ese año de mi crisis,
yo le dije al Señor, si tú quieres que yo empiece a hacer terapia, tú me lo vas a decir directa y concretamente, porque si no, yo no lo voy a hacer. Y si tú quieres, lo haces este año. Entonces, eso fue en enero, pues en diciembre 31. Y ya de ahí en febrero me invitaron con la comunidad con la que yo, digamos, estuve esos 13 años. Uno de los apostolados más grandes era los servicios de fe, o sea, preparábamos niñas, adolescentes para la confirmación. Yo estuve encargada muchos años de los retiros de ellas. Entonces me invitaron a un retiro porque había una catequista que no podía quedarse todo el retiro. Entonces yo fui y en ese retiro a mí me pidieron dar una charla. Y ese retiro fue súper importante porque yo estaba en crisis, estaba mal, estaba siendo incoherente. Pero al final, eh, como que dije, no soporto la incoherencia, o sea, nunca he podido con la incoherencia, como que trato de ser muy honesta y transparente en lo que me pasa y si estoy en crisis, digo que estoy en crisis y si estoy bien, digo que estoy bien. Pero en ese momento yo me sentía predicando de un Dios que era verdad, que era real lo que yo estaba diciendo, pero básicamente prediqué para mí misma, como que el Señor sabía que yo necesitaba predicar para recordar lo que yo no estaba viviendo. Entonces ahí empezó como mi cuaresma, porque además por esa etapa fue cuaresma. Entré al desierto, pero muy como decidida a decir, yo quiero volver a Dios. O sea, ya, con fuerza, como siempre. Y de ahí simultáneamente, esta persona que no fue al retiro, o sea, esta catequista, yo la conocía y yo sentí que tenía que hablar con ella porque yo no entendía por qué ella no había ido, al retiro completamente. Entonces yo le dije, ¿tú estás bien? ¿Qué te pasa? Y ella ahí me empezó a contar toda su vida y yo le dije, amiga, tú necesitas ir a terapia. Y ella me dijo, listo, María, yo voy, pero si es contigo. Y yo le dije, estás loca. O sea, mi primera respuesta fue como que, obvio que no. Pero entonces de ahí, como que ella me dijo, no, es que si no es contigo, yo no voy a ir a terapia. Y en ese instante se me vino a la mente lo que yo le había dicho al Señor el 31 de diciembre. Entonces yo le dije, yo te atiendo, pero yo quiero que sepas que vas a ser mi conejillo de indias, que yo no sé del todo lo que, o sea, no sé del todo lo que estoy haciendo. Obvio estoy formada para hacerlo, pero me da mucho miedo. Y ella me dijo, no me importa. Y ahí empezó, pues digamos, como todo el tema de consulta, más o menos cuando yo tenía 27 años, 26, 27 años. De ahí entonces, 27. De ahí entonces, simultáneamente entonces yo empecé a volver a la fe, pero en ese retiro de las niñas de catequesis había una pelada que era de Maús. Y a mí me han hablado mucho de Maús, pero pues como yo ya llevaba un recorrido y tenía mi comunidad, como que a veces las personas que vivimos la fe en comunidades o en movimientos especialmente eclesiales, como que nos salimos un poco como de la vida parroquial. Como que para mí en las parroquias no pasaba nada, eran viejitos que cantaban y en las parroquias no había nada más que las misas. Entonces, pues al final, a pesar de llevar tanto tiempo, pues digamos, como en la fe, pues a la vez yo sentía que pues solo en la comunidad se podía vivir la fe, como que no sabía cómo vivirla diocesanamente, ¿sí? Como en mi arquidiócesis, pues como en mi parroquia. Entonces, pues esta pelada de Maús me dice, si tú quieres saber lo que es un retiro muy especial, deberías ir a Maús. Entonces yo en ese momento me dio iracundidad porque yo decía, niña, yo me inventé este retiro de confirmación y estás diciendo que entonces mi retiro no es tan bueno como Maús o qué es lo que te pasa. Entonces, obvio yo no le dije nada, pero en mi soberbia de ese momento yo decía como que esta vieja, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué le pasa? Entonces, yo no sé, yo odié a esa niña. Pues la palabra no es odio, pero sí como que en ese momento yo era como que, uy, no. Entonces, al mes o a los 2 meses, ella me mandó un mensaje y me dice, ay, hola, mira, se abrieron las inscripciones para Bauhaus. Y yo, ay, gracias, no lo voy a hacer. Entonces, de ahí, pues yo no quería hacer Bauhaus, pero yo seguía como batallando mucho por acercarme a Dios. Tuve una Semana Santa terrible porque estaba sola, o sea, literal, yo iba sola a las celebraciones porque mis papás estaban separados, mi papá tenía su novia, mi mamá no era muy de fe, entonces casi que se dormía en las celebraciones, entonces yo prefería ir sola, entonces imagínate tú ir a todo solo.
yo era sola íngrima. Después de estar en una comunidad donde se celebraba la Semana Santa, todos juntos, cada año se hacían misiones, bueno, un montón de cosas. Entonces, de ahí, mm, pues nada, yo seguí avanzando y un día yo dije, yo necesito hacer un retiro, o sea, yo necesito ayuda, necesito que el Señor me reavive la llama porque eso está muy duro sola. Y en ese momento me acordé de que esta niña me había mandado el link. Pues yo me metí a Maús y dije, Señor, si tú quieres que yo vaya, llevo. Yo no tenía plata en ese momento eh, y no había cupo. Me llegó un correo como que, ay, no, no hay cupo. Yo dije, bueno, listo, no hay cupo. Entonces de ahí, esta persona, como que yo me inscribí, cuando me llamaron y me dijeron, te hemos llamado 3 veces, se han liberado 3 cupos, este es el tercer cupo que se libera y te estamos llamando para que tú hagas el retiro. Yo le dije, pues no tengo plata, podría pagarte en 8 días, entonces pues tú me dirás. O sea, yo pues más o menos retando al Señor y con la soberbia en la cabeza. Me dijeron, listo, te esperamos, inscríbete y esperamos a que pagues cuando puedas. Y yo, ok. Pues llegué a Maús y obviamente eran puras señoras de la parroquia que yo conocía. Entonces yo en mi soberbia decía, pero pues si yo ya llevo 10 años en la fe, estas señoras me han escuchado casi que dar mi testimonio, dar charlas, yo no entiendo qué hago acá, pues es raro, entonces como que yo era medio cerrada, medio no, porque pues entonces si yo soy la que sé, pues cómo me voy a abrir acá y me voy a derrumbar. Era una soberbia absoluta y de ahí llegó la primera actividad del retiro, era un testimonio y el testimonio era de la niña que obviamente me cayó súper mal porque me dijo que fuera Maús. Entonces ahí fue la primera cachetada de Dios para mí y fue como que mira, mira lo que no estás viendo porque no estás viendo con el corazón. Entonces para mí fue súper duro, lloré todo el testimonio, me sentí la peor del mundo, o sea, yo decía, soy la peor cristiana, la peor hija de Dios, la peor niña, la peor todo, pues porque yo decía, mírame esta mujer todo lo que ha vivido y yo diciendo bobadas de ella. Obvio, eso fue muy sanador para mí, después yo me volví muy amiga de ella, ese es otro desenlace, pero de ahí seguimos en Emaús, fue muy especial, porque además en el movimiento en el que yo estaba, eran muy rigurosos para que uno pudiera servir, como que tenías que saber un montón de cosas, tenías que estar súper bien formado, y en Emaús yo veía un poco de mamás y señoras como que no sabían muchas cosas de la fe, pero ellas estaban entregadas. Entonces yo decía, ¿cómo funciona este retiro? O sea, no entiendo. Si estas personas no saben ni siquiera los sacramentos, o sea, porque hay gente en serio que no sabía muchas cosas, pero esto cómo funciona. Claro, era por el Espíritu Santo, pero yo en ese momento no entendía porque era muy racional. De ahí el último día de Maús, una señora que había dado testimonio de otras cosas, dio el testimonio de servicio. Entonces en ese testimonio, ella el sábado me dijo como que yo te conozco y yo, no, no sé, pues de la parroquia quizás. Entonces me dijo, no, ya sé, tú eres la psicóloga de Inés. Inés es mi primer paciente. Y yo le dije, sí. Esa señora me mira y se pone a llorar. Y yo dije, ¿qué te pasa? Entonces yo como que en shock y ella me dijo, no, Dios es increíble y se fue y me dejó ahí y yo dije, bueno, no, las señoras de acá son bien particulares, entonces como que normal. Después la señora dio su testimonio el domingo, el testimonio ya estaba escrito, pues desde que empezó el retiro y resulta y acontece que ella cuenta que cuando ella hizo su retiro de Maús, una niña de 21 años había ido a dar un testimonio de servicio a su parroquia y que esa niña le había cambiado la vida porque ella había dicho, si esta niña con 21 años hace todo lo que hace, ¿qué más puedo hacer yo siendo ya adulta? Y esa niña era yo. Entonces ella dice, y esa niña está aquí hoy y es ella. Yo casi me infarto de la pena, pues porque yo decía, qué pena, la señora lloraba, yo también lloraba, me quería meter debajo de la mesa, todo el mundo aplaudía, pero yo era como que, Dios mío, ¿qué es esto? Pero ahí el Señor me permitió darme cuenta que al final nada de lo que nosotros hacemos por el reino de Dios es en vano. Nada se queda sin recompensa. Y al final tú no puedes
ocultar lo que el Señor te ha dado, porque cuando lo pones al servicio del reino, al servicio de la iglesia y al servicio de las almas al final reciben gracias que de otra manera no van a recibir, porque lo que tú estás llamado a hacer no lo va a hacer nadie más. Dios tiene misericordia de las personas a las que nosotros debimos enseñar y llevar la palabra de Dios, y las encontrará por otro lado, pero le estamos haciendo la vida más complicada a esa persona y a Dios. Entonces es muy importante que si tú estás viendo esto, ojalá el primer mensaje que te quede de este testimonio es: si tú fueras lo que estás llamado a hacer, le vas a encender fuego al mundo. Si tú te entregas a Dios, como quizás Él me dio la gracia de hacerlo, quizás por los motivos incorrectos, pero también de fondo por algo correcto, que era el deseo de ayudar a los demás, pues al final la recompensa es gigante porque estás salvando almas, literalmente. Entonces salí de Maús y dije, pues hay otra forma de vivir mi fe. Y eso, hagan de cuenta que me destapó como una puertica que yo tenía en la cabeza y me bajó mucho más la fe al corazón. Entonces ahí yo empecé un proceso, hice otro retiro de jóvenes, también parroquial, que fue muy especial. eh, y ahí de hecho yo volví a retomar el tema de la castidad y dije, yo ya entiendo por qué Dios me ha puesto esto en el corazón y quiero vivir en castidad siempre. Bueno, de ahí entonces, pues yo seguía haciendo terapia. Y después de haber hecho Emaús, de haber tenido esta otra experiencia con jóvenes, de que Dios empezara a mostrarme otra forma de vivir la fe, pues mi fe se empezó a transformar y en ello yo sentí un llamado a renunciar a mi trabajo. Yo trabajaba en un colegio, amaba el colegio, era mi colegio de hecho donde yo estudié. Los chicos me querían un montón, las familias me querían un montón, y esto se los cuento realmente porque a veces las renuncias que más frutos traen son las que más nos cuestan. Y a mí renunciar a mi trabajo me costó y me costó la vida, porque era un lugar donde yo me sentía plena, donde disfrutaba lo que hacía, donde igual estaba haciendo el bien a las almas, pero al final yo sentía que Dios quería algo más. Y con mi directora espiritual en ese momento ella me dijo, tú estás haciendo esto porque Dios te lo está pidiendo. Y si yo he tenido algo es que cuando escucho con certeza la voz de Dios, soy muy obediente, porque no tiene sentido escuchar que Dios te habla y hacer totalmente lo opuesto o no hacerle caso cuando estás seguro que es su voz. Entonces, de ahí yo después, pues como que simultáneamente entonces hice estos retiros, empecé a congregarme en una parroquia y empezamos a abrir un grupo de jóvenes. De ahí entonces, digamos, estaba yo con la inquietud de renunciar y llegó la pandemia. Para mí, tener a mis chicos en mi oficina, abrazarlos, verlos existir, hacer actividades con ellos me daba vida. Pero en la pandemia, pues obviamente la virtualidad hizo que todo fuera muy difícil. Obviamente mi trabajo incrementó, habían más crisis, etc. Pero también yo siento que Dios permitió que a través de eso, pues yo como que empezara a soltar un poco más como ese deseo de quedarme ahí siempre, ¿no? Entonces de ahí, eh, virtualmente construimos ese grupo parroquial, seguimos con ese grupo parroquial. Yo tenía una relación de pareja en ese momento que no me acercaba tanto a Dios, la verdad, eh, pero al final yo sentía que yo no iba a encontrar una persona que además quisiera vivir en castidad, que además siguiera mi ritmo de servicio, que amara a Dios como yo lo amaba, que entendiera que Dios iba a ser primero y Él después, y todo lo demás después, que quisiera servir conmigo. Entonces como que, pues uno se empieza como a conformar, ¿no? Yo sé que son varios temas simultáneos, pero frente a este tema es importante que a veces las mujeres católicas nos conformamos, como que decimos, pues este es bueno, al final dentro de todo medio respeta la castidad, como que quiere, pero pues igual si yo digo no, no, em, pues de vez en cuando reza, va a misa los domingos y es como que pues sí, o sea, eso está bien, pero quizás hay personas así que no son la persona que Dios tiene para ti, ¿sí? O que no es la persona que te va a llevar al cielo, porque es que al final nosotros nos casamos con aquel que sabemos que nos puede llevar al cielo y con aquel a quien nosotros queremos llevar al cielo. Entonces yo estaba en esta relación, pero entonces era muy duro porque era como,
una batalla en mi corazón. Yo quería servirle a Dios, quería ser súper coherente, quería darlo todo por Él. Y tenía este hombre que amaba mucho, que quería, pero que al final no era una persona que me acercaba a Dios, sino que era como una dualidad constante, ¿sí? Y siempre yo con la inquietud de renunciar al trabajo, renunciar al trabajo, renunciar al trabajo. Entonces de ahí, en medio de la pandemia, el grupo empezó a crecer. Era un grupo de jóvenes adultos, o sea, entre 25 y 37 años más o menos. Y empezó a dar fruto, empezó a dar fruto, empezó a dar fruto, empezó a crecer. Todo ese año de pandemia, que creo que fue el 2020, pues estuvimos casi que encerrados. Ese año, pues en junio cambiamos de año lectivo escolar, entonces yo ahí empecé como mi año lectivo, pero en diciembre yo ya dije, no, yo quiero renunciar, como que yo siento que quiero renunciar. En ese momento no sabía muy bien por qué, pero yo quería renunciar. Tenía un emprendimiento católico, entonces también quería dedicarme más a eso. Y ya tenía consulta externa en las tardes y pues me gustaba, pero no era lo que más me gustaba. De ahí el rector me dijo, quédate hasta final de año, y yo le dije, listo, yo me quedo hasta final de año. Y ya de ahí renuncié a mi colegio y terminé mi relación de pareja. Y ahí empieza lo bueno. Entonces renuncié a esa que era mi seguridad y yo dije, Señor, yo sé que tú vas a ser mi sustento, yo sé que tú me vas a traer las personas. eh, y pues bueno, confío en ti, confío en tu providencia y confío en tu fidelidad. Y yo quiero decirte eso, como que a veces nosotros nos paralizamos. Ayer justo era el evangelio de la piscina de Bethesda y del paralítico. Y muchas veces las parálisis que nosotros tenemos en nuestra vida son esas. A veces nos quedamos en un lugar porque es seguro, porque quizás estamos bien o quizás como yo es un lugar donde nos sentimos apasionados, pero Dios nos está pidiendo otra cosa y no estamos dispuestos a hacerla. Y es como que Dios quiere más de ti, Dios quiere siempre más, Dios quiere que seas siempre mejor, pero no mejor para el mundo, sino mejor para el cielo, más santo, más virtuoso, más paciente, más amoroso, que conozcas más de Él. Entonces, sin duda, siempre nos pide cosas que nos retan, que implican renuncias, que implica batalla, que implica pues que nos pongamos la armadura y le hagamos, porque es que la fe no es fácil. Entonces, como les digo, aquí empieza lo bueno. Dios de verdad fue absolutamente generoso, o sea, a los 3 meses yo tenía que hacer un pago como de 380.000 pesos, que no es mucho, pero es mucho, o sea, es algo de dinero, y yo no tenía plata, y de ahí me pasaban cosas como que un amigo me decía, ay, yo te debo 380.000 pesos, y yo, ¿cómo así? Sí, del retiro que pagaste más, que yo te tenía esta plata, y yo, ¿qué? Y era así, como que Dios ha sido providente, eso fue ya como hace 4 años y desde ese momento yo soy independiente y siempre digo que mi jefe es Dios y mi empresa es de Dios y al final nunca me ha faltado nada, como que Él ha sido absolutamente generoso y quiero decirte que también cuando vuelvo y te repito, si tú eres generoso con Dios, Dios va a ser generoso contigo, Dios es providente y fiel. Entonces renuncié a mi trabajo, ya me metí a hacer terapia full, pero entonces lo que empezó a pasar es que la psicología se me empezó a quedar corta, como que yo decía, Señor, tú me traes muchas personas acá para sanar y yo no sé sanar. O sea, yo sé trabajar pensamientos intrusivos, yo sé distinguir entre ideas irracionales y, digamos, reestructurar esas ideas irracionales. Yo sé que el comportamiento tiene un fondo, yo sé que los pensamientos influyen en tus comportamientos, yo sé qué es la depresión, yo sé qué es la ansiedad. Yo tengo pautas de crianza, yo puedo entrenar papás en pautas de crianza, estudio un montón de cosas en este tiempo, como que me certifiqué como educadora de padres y de parejas en disciplina positiva, dicté talleres para organizaciones, hacía asesorías con adolescentes, con familias, con papás, con personas, etc. Seguía con mi primer paciente y con ella lo que empecé a entender es algo muy particular y es que pues al final ella tenía a Dios, ella era muy creyente y con ella pasaban cosas milagrosas, como que ella siempre me decía, ¿qué estamos haciendo? Y yo le decía, tranquila, Dios está a cargo. No me pregunten por qué, pero al final, literalmente esa mujer hoy es otra persona.
porque Dios literalmente sanó completamente su corazón y lo restauró. Y ojalá con ella podamos tener un día un testimonio para que ustedes realmente lo vean y digan, es que Dios sí sana y sí repara y sí restaura. Pero en ese momento yo tenía la dualidad entre Dios me muestra cosas en terapia con ella, me muestra que al final el pecado influye, que al final hay temas espirituales en medio de esto que influyen, pero yo no entiendo esto cómo funciona, o sea, no, como que cómo incluyo a Dios en esto. Entonces yo empecé a orar y le dije, enséñame a sanar y dame los dones necesarios para sanar. Y ahí entonces empecé esa oración y el que ahora es mi esposo, después pues, de terminar mi relación, conocí al que ahora es mi esposo, que ese sería otro testimonio entero. Pero lo que quiero decirles es el que ahora es mi esposo, era muy abierto como al Espíritu Santo, a los carismas, tenía a Dios muy en el corazón y yo muy en la mente. Pero estar con él me ayudó un montón a abrirme mucho más a eso y el Señor me fue abriendo mucho más a eso. Entonces, yo insistente, Señor, enséñame a sanar, enséñame a sanar, enséñame a sanar. Y él me regaló un retiro con un instituto que se llama el Jean Paul Healing Center, que queda en Tallahassee, Estados Unidos. Y era virtual porque todavía estábamos al año siguiente de pandemia. Entonces, ese fue mi regalo de cumpleaños y es como si, perdón, eso fue el año siguiente de pandemia, pero eso fue como si todo lo que el Señor me estaba mostrando en terapia tuviera una categoría y literalmente alguien la hubiera estudiado. Entonces Bob Schutz, que es un psiquiatra que fue el que fundó el Jean Paul Healing Center, tiene un libro y en medio del retiro que se basa en el libro, yo decía, esto es lo que el Señor me ha mostrado. Entonces fue como poner en palabras lo que Dios, digamos, ponía en mí. Y con algunos pacientes que eran muy creyentes me pasaba que ellos me decían, ¿tú cómo sabes eso si yo no te lo he contado? Y yo decía, claro que me lo contaste. Y ellos me decían, no. Entonces yo empecé a ver que había una acción sobrenatural también en ese espacio. Y yo sé que esto trae como muchas personas que dirán, no, pues yo no creo en esas cosas, pues yo tampoco creía en esas cosas, pero es que si no se los digo sería mentirles. O sea, la sanación es sobrenatural. Y es sobrenatural porque es que es Dios el que sana. Y Dios es sobrenatural. Entonces a veces como que nos parecen rarísimas las cosas místicas, pero uno ve a los padres de la iglesia y no hay ninguno no místico. O sea, como que yo digo, amigos, es que Dios sanaba enfermos de nacimiento, o sea, ciegos de nacimiento, paralíticos, personas con la espina, con la columna quebrada, o sea, lepra, hacía cosas extraordinarias y nosotros seguimos creyendo que Él las hacía en ese momento, en el Evangelio. Pero como que el Dios de hoy no es el mismo del Evangelio, no, es el mismo, sí es el mismo que quiere obrar milagros, es el mismo que sana, es el mismo que restaura. Y esto ya hace 3 años no se los habría dicho con tanta convicción porque tenía mis dudas y porque tenía una fe súper racional, pero no que bajaba el corazón. Y tampoco era una fe abierta a la acción del Espíritu. Entonces de ahí yo empecé a avanzar y Dios me empezó a ir poniendo inquietudes en el corazón. Yo tengo un amigo que es exorcista, que tiene muchos carismas, y Dios me dio la posibilidad de ser muy cercana a él por un tiempo. Todavía somos cercanos, pero pues menos, pero somos amigos, pues. Pero en ese momento había mucha cercanía y tuvimos muchos espacios de encuentro con él. Y ahí yo empecé a ver que existía el descanso en el espíritu, que existían los carismas del espíritu, que los carismas no te santifican, pero que al final son para el bien de la iglesia. Empecé a escuchar personas que oraban en lenguas, que tenían el carisma de la glosolalia. Empecé a ver personas que imponían manos y entonces tú descansabas en el espíritu. Empecé a entender que también hay una batalla espiritual, que hay espíritus que obran también en las enfermedades mentales, que la mayoría de enfermedades mentales también son espirituales, que muchos de los pacientes abren puertas que nunca en la vida se imaginaron que iban a terminarlos llevando a una depresión o una ansiedad y que además son espíritus que se les pegaron por estarse leyendo las cartas, por ir a terapias de nueva era. Y al final entonces yo empecé a sentir también una necesidad de formarme más en esto y también empezar a batallar más contra esto, como que yo dije,
necesitamos psicólogos católicos. Y a mí me daba mucha angustia porque yo decía, ¿cómo yo me voy a presentar en redes como hola, soy psicóloga católica? O sea, todo el mundo sabe que yo soy católica, era abiertamente católica, todos mis amigos saben que soy católica desde el colegio, todo el mundo, toda la gente sabía. O sea, como que si alguien tenía una duda de fe, me buscaba a mí. Pero, pues ya decir que eres una psicóloga católica como que te segmenta, pero eso es lo que uno pensaba, como que no, pues entonces, ¿quién va a llegar a mí? Va a haber gente que de pronto, pues no es católica, entonces no va a querer cita conmigo, esto no va a funcionar. Entonces empieza toda la cabeza como a jugarte como esa vaina de será, no será, olvidando que al final en ser psicólogo católico implica más responsabilidad, implica formarte más, e implica también una gracia especial y es que Dios es quien hace. Y por eso no te equivocas. Obviamente, digo, no te equivocas, no somos perfectos, no tenemos los diagnósticos perfectos, pero al final es Dios el que hace a pesar de que nosotros seamos tan pequeños y no sepamos a veces qué hacer. Entonces, empezó todo este tema de la sanación, yo empecé como con un tema con las manos, yo decía, Señor, las manos, yo veía que en el Jean Paul Living Center imponían manos cuando oraban, eso es muy como de Estados Unidos, pero acá no era tanto. Entonces yo veía que hay gente en la iglesia que decía que eso no se puede, otros que decían que sí se puede, unos que sí, que no hay qué. Bueno, al final yo continué con mi comunidad de jóvenes que empezó a crecer, se llama Amar Adentro, y esa ha sido una de las bendiciones más grandes de mi vida porque he visto conversiones de jóvenes impresionantes. He visto cómo familias se han creado en nuestra comunidad. Hay un montón de matrimonios, o sea, creo que hay por ahí 10 parejas, 5 bebés, como que mucha sanación. Y de ahí también, pues, empezamos a recibir carismas del Espíritu. Entonces, pues de tanto orar para que el Señor me enseñara a sanar, pues me equipó también para poder llevar su sanación de forma sobrenatural a las personas que llegaban a mí. Entonces, yo sé que a veces es difícil, a mí no me gusta hablar como de esto porque yo no tengo nada. O sea, yo no tengo nada. Literal, solamente tengo un corazón que le entrego a Dios y le digo, Señor, haz en mí lo que tú quieras y si tú quieres orar, obra, porque los carismas son de Dios y uno simplemente es un cuerpo que Dios usa para mandar su gracia a los corazones que lo necesitan, para mandar palabras de conocimiento para los corazones que necesitan creer que Dios existe, que está vivo y que Él los escucha, para dar descanso también, pero no contarles esto sería mentirles, porque es que, pues esto pasa y pasa a través de mí, pasa a través de personas de mi comunidad y al final Dios sí sana y nos da los dones de sanación. Entonces, para mí fue súper bonito porque, como les dije, yo soy muy clara con Dios y le dije, si tú me vas a dar un carisma, tú me dices que me lo diste porque si no, yo no lo voy a usar. Yo no creo en esas cosas del todo. Entonces, Dios en su infinita pedagogía, sabiduría y amor me fue llevando a espacios, me fue exponiendo a cosas, hasta que una vez en un rosario con una persona que recibe, digamos, como mensajes de la Virgen, fue muy loco porque fue como si Dios, o sea, como si esa persona estuviera escuchando mi pensamiento. Todas las cosas que yo empecé a preguntar en ese rosario en mi mente a Dios, Él las respondía como en general, ¿no? Y de ahí hubo un momento muy especial en el que yo tenía la inquietud de las manos y las manos y las manos. Había orado por una niña y casi que la mano se me levantó sola hacia ella. Ella iba a abortar y para la gloria de Dios después de esa oración no abortó y tuvo a su bebé. Y ella me dijo la semana siguiente, o sea, esa semana yo le dije, si tú sigues así, tengo que mandarte al psiquiatra. Y a los 8 días ella estaba como si nunca yo le hubiera dicho que iba a ir al psiquiatra. O sea, estaba perfecta. Entonces de ahí yo tuve esa inquietud. Después una amiga estaba postrada orando y yo le acerqué la mano y ella empezó como a moverse y yo dije, ay no, qué miedo. Entonces como que yo empecé a decirle, Señor, ¿qué es esto? Y de ahí en ese rosario fue súper bonito porque yo le empecé a preguntar a Dios eso. Y el mensaje que me dio la Virgen fue, mi pequeña, bueno, otras cosas, pero me dijo, Dios ha puesto un regalo especial en tus manos para que lleves su sanación a quien más lo necesita. Eso fue un miércoles de Semana Santa
Y ese día fue el que yo le dije, Señor, si tú me vas a dar un carisma, tú me dices que me lo vas a dar, porque si no, yo ni voy a creer ni lo voy a usar. Entonces, desde ahí empezó como todo este tema de abrirme mucho más al Espíritu Santo, de bajar la fe más al corazón, de creer que Dios está vivo, que obra hoy. Y yo he visto milagros, liberaciones, he visto personas sanar cosas que parecen insanables. He tenido pacientes que han logrado perdonar a sus papás biológicos que han abusado sexualmente de ellos. Em, He visto personas, digamos, como volver a ordenar su sexualidad. em, y creo firmemente, de verdad, que cuando nosotros nos disponemos a la acción del Espíritu, vemos cosas maravillosas. Entonces de ahí empezó este proceso, de ahí el Señor pues me regaló otros carismas que obviamente son para la gloria de Dios y volvemos a lo mismo, no son míos, o sea, es simplemente algo que Dios permite en ciertos momentos también para que las personas crean. Y ahí empecé a entender que todos podemos escuchar a Dios directamente, que en oración Dios nos habla. Hice un retiro de silencio, solo con Biblia y un cuaderno. Y en ese retiro Dios me profetizó un montón de cosas que iban a pasar en la vida. Y yo decía, yo me enloquecí. O sea, yo que vengo pues de esta estructura súper estructurada, ¿qué hago acá hablando con Dios a través de un cuaderno? O sea, esto estoy segura que no va a pasar. O sea, yo me enloquecí. Pero entonces cuando lo escribí, pues obviamente después podía devolverme y me daba cuenta que las cosas que Dios me dijo que iban a pasar, pasaron. Y no era un tema pues como de, ay no, entonces va a pasar esto en tu vida, entonces va a pasar esto. No, pues eran cosas como, yo era la coordinadora de la comunidad y dirigía mi comunidad, pues al final eran cosas que eran para el bien de mi comunidad. Entonces, por ejemplo, Dios me dijo, ustedes van a tener una efusión del Espíritu con este sacerdote, tú le vas a pedir que hagan la efusión y en ese momento ustedes van a recibir carismas especiales porque su misión como comunidad es esta. Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo? Entonces yo dije, no, yo me enloquecí. Entonces obviamente el Señor me dijo que le dijera al Padre que tuviéramos una efusión del Espíritu. Obvio, ¿quién le dijo al Padre? Pues nadie, porque igual uno sigue dudando de que Dios le habla a uno. O sea, como que yo digo, grave. Entonces ahí les cuento esas anécdotas como para que vean la fineza de Dios. Ya el padre se devolvía a su ciudad porque él no era de mi ciudad y en ese momento yo le dije, padre, es que a mí me pasa algo muy raro cuando usted ora en lenguas y es que a mí me empiezan a mover los ojos por dentro. Y él me dijo, ahora vamos a hacer un ejercicio para que ustedes saquen sus carismas porque es que los tienen, pero los tienen amarrados. Y yo dije, qué cosa tan rara. Pues amigos, resulta acontece que ese día, o sea, el Señor en el retiro de silencio me dijo, en ese retiro que ustedes van a tener con el Padre va a pasar esto, porque tú le vas a pedir. Yo no le pedí porque yo dije, me enloquecí, pero Dios, como al final hace las cosas, pues porque es Dios, pues entonces le puso eso en el corazón al Padre. Y efectivamente tuvimos una fusión del Espíritu y efectivamente ahí recibimos carismas para nuestra comunidad, para la iglesia, para quien lo necesite. Entonces, fue súper bonito y ha sido súper bonito todo este camino, porque además hemos aprendido que al final Dios es sobrenatural y al final hay que abrirse a esa sobrenaturalidad de Dios, pero sin sacramentos, sin una vida coherente, sin alimentarte de la palabra, sin tener, digamos, como una vida eucarística, como que al final eso no sirve de nada. O sea, como que claro, sirve de signo para los que no creen, pero para los que creen, pues al final no, porque es como que sí, yo creo, pero ¿y qué? Y es como que esto no es lo más importante, pero tampoco lo podemos desconocer, porque también la acción del mal está creciendo cada día con más fuerza, pasan más cosas sobrenaturales malignas y Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, Dios nos va a dar también para poder batallar directamente y para confrontar esas fuerzas con las fuerzas del espíritu. Pero es decisión nuestra si vamos a estar abiertos a que Dios nos pueda dar eso que es tan natural. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros literalmente estamos llamados a vivir allá. Y esto es lo que pasa allá. Lo sobrenatural, lo milagroso es lo natural. Entonces, pues nada, de ahí ha sido todo este proceso. Yo entonces empecé
ya a ser Mariana Molano, psicóloga. Entonces soy psicóloga católica, me dedico pues a llevar la sanación de Dios a mis pacientes, hago congresos, hago charlas, eventos. De hecho, este sábado tenemos para la gloria de Dios un evento de crianza y sanación, que es un tema que me apasiona. Si Dios quiere, también vamos a abrir un curso para familias gestantes desde la fe. Hago congresos de sanación para mujeres, congresos de sanación para hombres y eventos que el Señor va poniendo en mi corazón para poder llevar su sanación a quien lo necesita. Tenemos también nuestra comunidad, que es una comunidad de jóvenes. Somos carismáticos, sí, pero no como el típico carismático, porque a veces tenemos unas ideas de los grupos carismáticos, como que todos son como la renovación carismática y no. O sea, la renovación carismática es una riqueza impresionante para nuestra iglesia, pero hay grupos que tienen carismas que no lo viven de la misma manera, son más contemplativos, somos adoradores, y al final los carismas no son el centro, pero yo se los cuento es porque quiero que ustedes sepan que yo, que era la más incrédula, pues mi testimonio es ese, es como que Dios cambió mi forma de vivir la fe y me ha abierto todo un mundo de posibilidades para que mi fe crezca y para que yo crea que Dios hace posible lo imposible. De ahí, mm, pues llevamos en ese proceso todo este tiempo. Eh, de ahí también, pues me hice novia del que ahora es mi esposo, duramos 3 años a distancia. Él ya, digamos, como que estaba más en el mundo carismático porque conocía a este sacerdote que al final, pues digamos, ha sido muy importante, digamos, como en mi camino. Eh, y también ha sido muy bonito poder vivir la fe con él. Y un poco les decía que en un punto de mi vida tuve la crisis por la castidad porque yo decía, esto no se va a poder vivir, no va a llegar la persona. Y Juanpa es literalmente mi oración contestada, es la promesa que Dios me hizo, eh, digamos, como para vivir mi vida. Es una persona que pone a Dios primero, que sabe que Dios está primero y que al final también anhela servirle con intensidad a Dios y que también nuestra familia pues pueda misionar para Dios. Entonces, no se conformen nunca con menos ni con poco. El año pasado yo me vine a vivir a una ciudad distinta, pues ya porque llevábamos, o sea, en diciembre cumplimos 3 años con él. Yo me vine a vivir en octubre, pero también esa decisión fue muy dura porque yo no quería, o sea, yo siempre dije, yo no quiero vivir en Bogotá, pues porque en Bogotá hace mucho frío, yo soy súper calentana, o sea, aquí estoy como con doble saco, me da muy duro el frío, pero pues al final como que yo dije, no, yo no voy a ir a vivir allá. Pero como uno dice cosas para que el Señor haga otras, entonces en un retiro el Señor me dijo, antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, te conocí y te consagré. Para ser mi apóstol de las naciones yo te escogí, irás donde te envíe y donde te mande proclamarás. Y yo dije, ay, tan lindo. Pues a los 8 días me vine a Bogotá a dictar un seminario. Ahí oraron por mí, una señora me dijo, seguramente Dios, antes de formarte, te conocía y te consagró. Y para ser su apóstol eres elegida. Y no tengas miedo de ir donde Él te envíe porque tu ministerio será eterno. Cuando ella me dijo eso, yo dije, Dios bendito, Señor, tú estás obrando y esta es tu palabra que quiere entrar en mí. Y ese fin de semana yo sentí en mi corazón que yo tenía que venirme a Bogotá y no me equivoqué. Al final el Señor me dijo, dichosa tú que has creído que se cumplirán las promesas del Señor. De ahí hice todo mi proceso de ir consolidando la comunidad, de ir dejando personas encargadas en Cali de la comunidad. También Dios nos dio la gracia de abrir nuestra comunidad acá en Bogotá. Estamos en la parroquia Santo Domingo Sabio con el padre Astolfo Moreno. Y ha sido una bendición porque pues también es como que irás donde te envíe, donde te mande proclamarás. Como que Él me mandó acá, cumplió mi promesa, como que Juanpa me pidió que fuéramos esposos en diciembre y al otro día, y en 3 meses ya el día de San José nos casamos. Eh, y bueno, aquí estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Y quiero decirles, cada vez que Dios te pida algo, dile sí y dile sí de inmediato, porque en eso se va a gloriar. Como que cuando Él me dijo, abre esta comunidad a través de un sacerdote, yo dije, listo. Éramos 12 al principio y hoy en Cali son 100 personas reunidas los jueves
para adorar a Jesús, para escuchar sobre Dios. Acá en Bogotá estamos empezando, pero también ha sido una gracia, son 40 personas en una ciudad donde todos somos caleños, todos los que servimos allá somos caleños. Acabamos de llegar en los últimos 6 meses a Bogotá, y ha sido ver la gracia de Dios en mi matrimonio, en mi vocación y especialmente en mi empresa y en mi comunidad. Ahora entonces, ya para ir finalizando, em, pues Mariana Molano Psicóloga es mi empresa, formo otros psicólogos para que se animen a incluir a Dios dentro de la terapia. Y es paradójico porque igual atiendo personas que no creen, porque los resultados que reciben pues hacen que estén ahí porque se sienten amados, porque sienten que avanzan. Pero también he visto como cada persona que llega a nuestra consulta es porque Dios la está buscando. Y es impresionante cómo desde que empiezan la consulta, Dios se derrama en bendición y se desespera por buscar a esas personas. Y al final, a través de lo que vamos viendo en la consulta, las actividades que hacemos con nuestra comunidad, los eventos que hacemos, Dios ha renovado muchas familias y ha restaurado muchos lugares. Entonces, si quieren conocer más, pueden seguirme en redes sociales, Mariana Molano Psicóloga. Ese es un espacio que Dios ha construido, como que es muy orgánico. Yo no pienso mucho como en qué hacer, ya apenas este año, como que le vamos a meter un poco más de mente y como que sea más sistemático, pero eso es literalmente lo que orgánicamente sale de mi corazón, lo que naturalmente quiero que las personas sientan cuando llegan a ese lugar. Como les digo, digamos, yo estoy muy bien formada en términos como del conocimiento que debo tener para hacer lo que hago, pero sin duda es Dios el que hace. Es Dios quien sana, es Dios quien restaura, es Dios quien hace todo. Entonces, pues nada, o sea, la gracia de Dios es lo que nos basta. Si tú eres psicólogo, si necesitas sanación, no dudes que Dios te puede sanar. A veces el primer obstáculo para sanar es que no creemos que Dios va a hacer lo que dice que va a hacer y por eso no sanamos, porque creemos que Dios hizo esas cosas en el Evangelio, pero no las va a poder hacer en mí, siendo que yo soy un nuevo Evangelio para que otros lean. Entonces, si eres psicólogo, anímate también a incluir a Dios. Hacemos todo lo contrario a lo que nos enseñaron. No metas a Dios, no hables de ti, no te vincules con el paciente. Yo hago todo lo contrario. Me vinculo con el paciente, me importa mi paciente, lloro con mi paciente, amo a mis pacientes, oro por mis pacientes, oro con mis pacientes, me preocupo por ellos y al final es como que, pues eso es lo que no nos enseñan a hacer. También les hablo de Dios cuando tengo que hablarles de Dios. Tampoco se trata de que no hay terapia, sino que es dirección espiritual, no. Es terapia o acompañamiento psicológico más bien, pero con la fe. Entonces, quiero terminar compartiéndoles una palabra que el Señor me regaló finalizando el año pasado o empezando este. No, finalizando el año pasado, porque yo le decía, claro, lo que a mí más me gusta hacer honestamente no es la terapia, pero es lo que el Señor me ha pedido, entonces lo hago con mucho amor. Me gustan más los eventos, los retiros, etc., que igual eso también el Señor me da la gracia de hacerlo. Pero cuando yo le dije, Señor, ¿tú qué quieres? Como que a veces me siento cansada, me dijo lo siguiente: el Señor te guiará siempre, te saciará en el desierto y te fortalecerá. Serás como un huerto regado, como un manantial inagotable. Reconstruirás viejas ruinas, edificarás sobre los antiguos cimientos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de viviendas en ruinas. Entonces para mí fue hermoso porque me dijo, esta es tu misión y va a ser la misión de tu familia. Y es llevar mi sanación a quien lo necesita. Entonces, al final, para quien me esté escuchando, el Señor siempre nos guía, siempre nos sacia cuando estamos cansados, cuando nos falta fe, cuando dudamos que las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida, siempre nos sacia, siempre nos guía y nos fortalece. Literal, llega cuando pedimos auxilio y literalmente hace de nosotros como ese manantial. Y mi misión, pues al final, es reparar las brechas y restaurar las viviendas en ruinas, pidiéndole al Señor que sea Él quien haga míos todas las cosas. Entonces, ese es un poco mi testimonio. Como les digo, podría contarles detalles súper específicos,
más cosas que han ocurrido, pero pues no nos alcanzaría el tiempo. Pues sin embargo, espero que esto los aliente a sanar, los aliente a creer en los milagros de Dios, a creer que no hay nada imposible para Dios, a creer que Dios desata los nudos de nuestro corazón y que todo llega en su tiempo y se cumple, y que cuando nosotros le servimos a Él con generosidad, Él no se deja ganar en generosidad ni en bendición. Entonces, pues nada, los invito a que si quieren me sigan en las redes sociales, Mariana Molano, psicóloga. Por ahí también tenemos cursos virtuales. Hay un curso que es el de Restaurados en el Amor, que es de sanación súper completo. Y bueno, por ahí también vamos sacando eventos. El de crianza también se va a transmitir. Entonces, nada, ahí pueden también encontrar un pedacito de oasis en medio de tanta locura que a veces recibimos. Espero que Dios los bendiga, eh, que la Virgen los acompañe, que San José también pueda acompañarlos en los procesos que estén viviendo en su vida. Y bueno, gloria a Dios y gracias a Él por traernos a este lugar y gracias a Belén y al Rosario de las 11 por hacernos esta invitación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.